Ok. Muy bien, buenas tardes. Los saluda el profesor Rocha, ¿no es cierto?, de habilidad verbal. Vamos a desarrollar la semana 16ª, acá en la Presa San Marcos. En esta primera sección, como en las últimas semanas, vamos a hacer una pequeña introducción acerca del texto científico. Eh, Muy bien, nos habíamos quedado en el texto filosófico, ¿estamos de acuerdo? Y habíamos señalado que el texto filosófico se caracteriza por abordar temas de carácter universal, ¿no es cierto? Un texto filosófico es eminentemente reflexivo, eminentemente especulativo. Un texto filosófico no tiene necesariamente la finalidad de crear conocimiento nuevo. Esa es una diferencia sustancial entre el texto filosófico y el texto científico. El texto científico sí tiene la finalidad de divulgar, ¿no es cierto?, conocimiento nuevo y de ir en búsqueda en realidad de conocimiento nuevo. Ustedes saben perfectamente que la ciencia es dinámica, va modificando sus proposiciones. En el campo de las ciencias humanas, por ejemplo, las hipótesis, ¿no es cierto?, son corroborables y hasta falsables en determinados momentos. Eso quiere decir que una hipótesis se puede refutar, una hipótesis se puede recusar, y eso va a traer como consecuencia que se instaure probablemente un modelo científico nuevo. Un modelo, un texto científico, además, tiene la característica de plantear todo un procedimiento mediante el cual se obtienen resultados concretos. Además de la objetividad que debe ir de la mano del trabajo científico, la objetividad y el método. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un texto científico trata acerca de los resultados que va consiguiendo la ciencia, ¿no es cierto?, en este proceso galopante de aprehensión de información. Entonces, yo los invito a leer, ¿no es cierto?, el siguiente texto de ejemplo acerca de digamos, un descubrimiento de mucha relevancia. Van a darse cuenta por qué. Es un interesante texto de ejemplo, ¿no es cierto?, que da muchísimas evidencias de cómo es el trabajo científico, cuál es la causalidad del trabajo científico, etcétera, etcétera. Es un texto de 8 preguntas, les voy a dar exactamente 13 minutos para que ustedes puedan resolverlo y luego pasaremos a la discusión de cada una de las preguntas.
Ok. Muy bien, vamos a resolver el texto de ejemplo. La pregunta número 1 está dirigida a la búsqueda del tema central. Dice acá el texto anterior gira en torno a... Tenemos en la alternativa A la corroboración de una teoría científica. B, a la interpretación de lo casual en la ciencia. En realidad, sí, en el texto se señala una especie de ambiente, ¿no es cierto?, bastante fortuito, mediante el cual pudo él descubrir los rayos X. Pero es en realidad un aspecto del texto, no es la médula del texto. A un descubrimiento científico de impacto, al surgimiento de una nueva disciplina, al valor social de los saberes científicos. Muy bien. No trata de los saberes científicos en general, en realidad trata sobre un descubrimiento bastante particular, es un conocimiento en concreto. Que una de las consecuencias de haber descubierto los rayos X, por supuesto que fue la instauración de la radiología, pero como digo yo, son aristas en realidad del texto, aspectos parciales. Por esa razón, la alternativa correcta es la alternativa C, ya que el texto gira en torno al descubrimiento de los rayos X, a un descubrimiento científico de impacto. Un impacto tuvo trascendencia tanto en el nivel científico como en el nivel social, además. En el párrafo número 1 dice ahí, es un hombre metódico y su aguzada capacidad, aguzado es agudo, perspicaz, penetrante, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el sentido contextual en el texto? Particularmente pienso que es, digamos, varios de los sentidos que nos brinda el diccionario, ¿no es cierto? Se corresponden directamente con la palabra aguzada en ese contexto. Tenemos en la alternativa A, lábil, que es frágil, caduco, débil, bizantino, sin sentido, capcioso, que es oscuro, abstruso, incomprensible, y finalmente fino. Entonces, la respuesta sería la E, fina. ¿Estamos de acuerdo? Porque se refiere a la sutileza del gran científico. Muy bien. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? El mejor resumen del texto nosotros lo encontramos en la alternativa D. Gracias a una investigación sobre rayos catódicos en el tubo de Crookes, Röntgen llegó a conocer la realidad de unos misteriosos rayos con los cuales se pudo ver lo invisible. Bueno, hasta acá tenemos el descubrimiento, ¿no es cierto?, y la manera fortuita que le permitió a este científico descubrir los rayos X. Pero además eso tuvo una consecuencia, ya que la gran importancia que tuvo este hallazgo le permitió obtener el Premio Nobel de Física, obviamente en 1901. Por esa razón la alternativa correcta sería la alternativa D. Muy bien, pregunta número 4, debemos encontrar la aserción, ¿no es cierto?, que niegue algunas de las ideas vertidas en el texto. Entonces tenemos en la alternativa B, Röntgen hizo el descubrimiento de los rayos X cuando se acercaba, cuando frisaba los 56 años de edad. En realidad es los 50 años de edad. Y bueno, para aclarar un poco esto, porque realmente genere confusión, en el primer párrafo del texto dice 40 años, en realidad debe decir 50 años. Muy bien, alternativa correcta, alternativa B. 5 de la referencia al juego de la ciencia. Ocurre que empieza él a encender y apagar de una manera reiterada. Y entonces, acá en el texto se señala que eso no es un juego, no es arbitrario que él haga eso en realidad. Y tampoco es que esté loco. En el texto se señala claramente además, o en todo caso es el juego de la ciencia. Y cuando nos referimos al juego científico, en realidad existen una serie de pasos o requerimientos. En virtud de ello, entonces, ¿no es cierto?, un rasgo esencial de la ciencia es saber su carácter metódico, porque eso es parte del método, la constatación de que realizando esa operación, la cantidad de veces que lo hizo iba a obtener los mismos resultados, y efectivamente los obtuvo. Alternativa C, entonces. Vamos con la pregunta número 6. Se deduce del texto que un descubrimiento científico amerita el premio Nobel si a la calidad científica aúna, como él mismo lo dijo, ¿no es cierto? Este mismo científico dijo lo siguiente. Él argumentaba que, aunque él descubrió los rayos X, ¿no es cierto?, la utilidad de estos, la aplicación de estos, eran para la humanidad. Eso quiere decir que tuvo, no solamente, y eso lo dije en la resolución de la pregunta número 1, no tuvo solamente trascendencia en el terreno propiamente científico, sino que tuvo una cobertura social también, implicancias sociales, ya que las personas, ¿no es cierto?, son, digamos, los beneficiarios de este descubrimiento.
Trascendencia social entonces sería la alternativa correcta, alternativa D. 7. Si alguien propugnara el uso irrestricto e hiperbólico, sin restricciones y exagerado de los rayos X, ¿no es cierto? En el texto se señala que en realidad uno no puede utilizar de manera desmesurada los rayos X para la salud. En consecuencia, si alguien propugnara lo contrario, o sea que sí podríamos utilizarlo nosotros de una manera exagerada y sin restricciones, podría ser tildado de irresponsable, podría ser una de las consecuencias. Alternativa A. Se deduce del texto que un rasgo notable de este investigador que descubrió los rayos X es su, bueno, en realidad tenemos nosotros, digamos, se desarrolla en el texto el perfil humano que tuvo ese tipo, al recibir el estipendio pecuniario que corresponde a los que ganan el premio Nobel, es un millón de dólares aproximadamente, y entonces lo que hizo él fue donar esa cantidad de dinero a su universidad, en un total gesto de desprendimiento. Entonces lo que caracteriza a este tipo, ¿no es cierto?, es su espíritu signado por la filantropía, alternativa B. ¿Estamos de acuerdo? Y además pienso yo que pensar que aun cuando haya sido su descubrimiento, en realidad los rayos X eran para la humanidad, ya deja luces, deja avisos del carácter generoso, filantrópico de esta persona. Alternativa B entonces. Muy bien, vamos con comprensión de textos. Tenemos dos interesantes textos a continuación. Vamos a resolver el texto número 1, les doy 10 minutos, un texto pequeño, y luego pasaremos a la discusión de claves.
Muy bien, nos habíamos quedado en el texto filosófico, ¿estamos de acuerdo? Y habíamos señalado que el texto filosófico se caracteriza por abordar temas de carácter universal, ¿no es cierto? Un texto filosófico es eminentemente reflexivo, eminentemente especulativo. Un texto filosófico no tiene necesariamente la finalidad de crear conocimiento nuevo. Esa es una diferencia sustancial entre el texto filosófico y el texto científico. El texto científico sí tiene la finalidad de divulgar, ¿no es cierto?, conocimiento nuevo y de ir en búsqueda en realidad de conocimiento nuevo. Ustedes saben perfectamente que la ciencia es dinámica, va modificando sus proposiciones. En el campo de las ciencias humanas, por ejemplo, acá de los resultados que va consiguiendo la ciencia, ¿no es cierto?, en este proceso galopante de aprehensión de información. Entonces, yo los invito a leer, ¿no es cierto?, el siguiente texto de ejemplo acerca de digamos, un descubrimiento de mucha relevancia. Van a darse cuenta por qué. Es un interesante texto de ejemplo, ¿no es cierto?, que da muchísimas evidencias de cómo es el trabajo científico, cuál es la causalidad del trabajo científico, etcétera, etcétera. Es un texto de 8 preguntas, les voy a dar exactamente 13 minutos para que ustedes puedan resolverlo y luego pasaremos a la discusión de cada una de las preguntas. Las hipótesis, ¿no es cierto?, son corroborables y hasta falsables en determinados momentos. Eso quiere decir que una hipótesis se puede refutar, una hipótesis se puede recusar, y eso va a traer como consecuencia que se instaure probablemente un modelo científico nuevo. Un texto científico además tiene la característica de plantear todo un procedimiento mediante el cual se obtienen resultados concretos. Además de la objetividad que debe ir de la mano del trabajo científico, la objetividad y el método. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un texto científico trata de ser Okay. Muy bien, buenas tardes. Los saluda el profesor Rocha, ¿no es cierto?, de habilidad verbal. Vamos a desarrollar la semana 16ª, acá en la Presa San Marcos. En esta primera sección, como en las últimas semanas, vamos a hacer una pequeña introducción acerca del texto científico.